Número 18 ordinaria se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 19 ordinaria se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un solo documento. Es un correo electrónico de la jefa del Departamento de Defensoría de la Inclusión, Subdirección Nacional SENAIS, mediante el cual hace llegar las excusas tanto de la directora nacional de servicios, de la directora nacional subrogante, como de la directora de dicha repartición en la región del Biobío. Al respecto, se hace saber que el pasado 6 de octubre, el presidente de la República designó al nuevo director nacional del SENAIS, razón por la cual se solicita que una vez que la nueva autoridad asuma, se pueda concretar la invitación y su participación en esta comisión. ¿Se ofrece la palabra sobre los puntos de la cuenta? ¿Sí? ¿Tiene la palabra? Sí. Yo la que solicité que fuera invitado, así que estaremos al pendiente cuando ya haya asumido el nuevo director para su invitación. ¿Asumen 6? Claro. ¿Asumen podría ser la próxima semana? Okay. Sí, ¿les parece que tomemos el acuerdo de enviar nuevamente la invitación para que nos pueda acompañar la próxima semana el nuevo director? Sí, ok. Acordado. ¿Sobre la cuenta? ¿No? ¿Sobre puntos varios? ¿Ofrece la palabra? Sí. Muchas gracias, señor presidente. Saludo, por supuesto, por su intermedio a mis colegas y al director nacional. Agradecerle su presencia. Director, yo quiero hacer una consulta bien puntual. Representa a la región de la Araucanía, específicamente a la provincia de Malleco, entre otras comunas, son 16, pero hay comunas que están sumamente complicadas desde el punto de vista laboral. Entonces yo quisiera saber si hay algún proyecto de generación de mano de obra para aquellas comunas que están complicadísimas. Caso puntual de Lumaco, por decir, que habían alrededor de 30 empresas forestales de distinta magnitud, y la gran mayoría de ellas ha cerrado, ha bajado las cortinas, y hoy día en el municipio hay mucha gente que está solicitando una fuente laboral, y el alcalde Richard Leonelli me ha manifestado la imposibilidad porque evidentemente no tiene esos recursos. Entonces, quisiera saber si el servicio suyo contempla ese tipo de proyectos. Muchas gracias, señor presidente. Sí, ¿les parece que pasemos a la orden del día y así podamos, una vez que nuestro invitado pueda hacer su presentación, podamos hacer las consultas, preguntas, y también el diputado Beltrán pueda, el director, resolver también sus dudas? ¿Les parece? Sobre puntos varios, ¿se ofrece la palabra? Ok. La orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: conocer diversas materias relativas al funcionamiento del programa Proempleo, dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, tales como iniciativas que impulsa la región donde opera y desde cuándo las instituciones o empresas donde prestan servicios los trabajadores acogidos al programa, y si tiene proyectada una agenda legislativa que tenga vinculación con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Respecto a este punto, se ha invitado al director nacional del programa Proempleo, señor Cristian Rojas. Bienvenido, director, a la Comisión de Desarrollo Social. Entiendo que el director de SENAIS se excusó, así que tiene la palabra por unos 10-15 minutos para que pueda hacer su exposición. Yo no sé si trajo alguna presentación. ¿Sí? Está cargada, ¿no? Sí. Ok. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar a todos los señores y señoras diputadas y diputados, y agradecer obviamente la invitación. Efectivamente, el programa Proempleo es
el encargado dentro del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y en particular de la Subsecretaría del Trabajo de gestionar el conjunto de programas tendientes, ya sea a mejorar la empleabilidad de las personas, como también generar fuentes laborales temporales en aquellos lugares que se han visto afectados por una contracción del empleo de la mano de obra ante una situación de emergencia, sea esta de cualquier naturaleza. Entonces, y en función de esos dos lineamientos que tiene que ver con el mejorar la empleabilidad y a su vez también generar puestos de empleo no permanentes, sino que puestos de empleo de emergencia, es que, sigamos a la siguiente lámina, por favor, nosotros contamos con dos líneas de acción que abarcan el conjunto de programas que tenemos. Por una parte, lo que tiene que ver con los programas de emergencia, que es el programa de inversión en la comunidad, que ya más adelante voy a entrar al detalle, y en cuanto al fomento de la empleabilidad, tenemos el programa de servicios sociales, el programa de apoyo al empleo de la ley 20.595 y Sistema de Chile Solidario, más conocido también como el Profocap, y a su vez también el mejoramiento de la empleabilidad de artesanos y artesanas tradicionales de zonas rurales. En términos de la distribución de los públicos, prácticamente un 84, un 85% de nuestros trabajadores y trabajadoras se concentran en el programa de inversión en la comunidad, que es el que genera puestos de empleo en las distintas regiones del país, ¿no es cierto? Después tenemos el Profocap, servicios sociales, y el artesano y artesana. Como les decía, el programa de inversión en la comunidad tiene como objetivo central el generar puestos de trabajo de carácter temporal en aquellas regiones en donde la cesantía o la tasa de desempleo sea al menos o igual, si no superior al promedio nacional. Ese es el parámetro principal que se tiene a la vista para poder generar una acción concreta de este programa, ¿no es cierto? Y porque obviamente está orientado a que la generación de estos puestos de trabajo y así poder aplacar o amortiguar los niveles de desempleo que existen en esas regiones. Este programa se desarrolla básicamente a través del financiamiento de algunas obras o proyectos al servicio de la comunidad en la cual se encuentran insertos las personas y que tengan una repercusión dentro del entorno en el cual están presentes. Estos programas de inversión en la comunidad tienen dos fuentes de financiamiento. Por una parte, el presupuesto nacional, que se discute año a año, ¿no es cierto?, a través de que lo plantea la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda, y que este Congreso Nacional se pronuncia sobre él, y a su vez también es posible recibir financiamiento o que estos puestos de empleo sean financiados por los gobiernos regionales. Ahí en la presentación ustedes tienen un poco cuáles son las magnitudes y también en las regiones en las cuales este programa se financia, ya sea a través del presupuesto nacional como por los gobiernos regionales. En el caso de la región de Arica, por ejemplo, es solamente financiado por el gobierno regional. En estos casos en que es financiado a través de los gobiernos regionales nos transfieren los recursos a la Subsecretaría del Trabajo y nosotros a su vez también, para efectos de la ejecución de este programa, se transfieren los recursos a las delegaciones presidenciales regionales. Son estas últimas quienes ejecutan el programa de inversión en la comunidad en cada una de las regiones. Y son estas a su vez las cuales a través de convenios suscriben pactos ya sea con organismos privados, ONG, fundaciones, corporaciones, o con organismos públicos, llámese municipalidades. Ahí ustedes pueden ver, este programa ejecuta 108.000
108.500 millones anualmente, de los cuales 20.000, casi 20.000 o casi 19.000 millones son financiados por los gobiernos regionales y el resto es financiado por el gobierno regional. Estamos, perdón, sí. Sí. No. Pero ¿les parece que el director pueda concluir su presentación y luego hacemos las consultas y establecemos un diálogo? Gracias. Hoy día estamos presentes, gracias señor presidente, hoy día estamos presentes en 8 regiones del país: Arica, Coquimbo, Valparaíso, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. ¿Sí? La región de Maule que aparece ahí, que recibió financiamiento este año, se ejecutó el programa hasta el mes de abril. Ahí el gobierno regional decidió no financiar más, no asumir el financiamiento de esto. ¿Se ve medio cortado el cuadro? Sí. ¿Sí? Uf. En la que tienen parece que usted está completo. Ahí ustedes podrán apreciar que hoy día este es un programa que tiene trabajando a 21.583 personas a lo largo del país. Y es un programa eminentemente femenino, orientado hacia mujeres. Son estas, por distintas razones, por dificultades de acceso al mercado laboral, por barreras en ese acceso, por la necesidad y la carencia de puestos de trabajo en las distintas regiones destinados a mujeres también. Son personas que pertenecen a los sectores más vulnerables del país y por ende las redes de apoyo, la necesidad de financiar el costo de la vida en sus hogares, porque son fundamentalmente hogares monoparentales, hacen que las mujeres sean las que mayormente demandan este tipo de empleo. Son 18.300 de los 21.000 personas que trabajan, ¿no es cierto? De ellas, en términos de su ejecución, como les decía, las delegaciones presidenciales regionales establecen convenios ya sea con organismos privados como públicos, en donde la mayor cantidad de trabajadores está contratado por organismos privados, sin fines de lucro, es decir, fundaciones, ONG o corporaciones. Cabe hacer mención que estos contratos son en el marco del Código del Trabajo y teniendo como referente el salario mínimo, ¿sí? Para los casos en los cuales tienen jornada completa. ¿Por qué se lo digo? Porque existen 3 modalidades. Hay una que prácticamente no existe, ¿no es cierto?, que son los 3/4 jornadas, pero es media jornada, 3/4 jornada y jornada completa. Hay regiones en que la totalidad de las personas están contratadas media jornada, como en el caso, por ejemplo, de la Araucanía o de Los Ríos, o en el caso de Arica. Hay regiones en las cuales gran parte o casi la totalidad de las personas están contratadas a jornada completa, como en el caso de la región del Biobío, ¿sí? Y eso varía en función ya sea de los requerimientos de las propias delegaciones presidenciales regionales o en su efecto también, y como un condicionante importante, por asuntos de naturaleza presupuestaria, ¿sí? Ahí en el cuadro ustedes pueden ver más o menos un promedio del tiempo de permanencia de las personas. Al estar radicado este programa en zonas de rezago o en zonas en las cuales la carencia de empresas o de entidades generadoras de puestos de trabajo es prácticamente inexistente, las personas han tendido a generar un vínculo de dependencia con estos programas, lo que ha hecho que obviamente los promedios de permanencia sean relativamente elevados y que se distancien
de la naturaleza inicial de este programa, que es generar puestos de trabajo de emergencia. Nosotros, estos puestos de trabajo de emergencia son autorizados por una instancia colectiva que se llama el Comité de Seguimiento de los Planes de Empleo, que está presidido por el subsecretario del Trabajo, integrado por la Dirección de Presupuesto, por quien les habla, y también por la Corporación Nacional Forestal. Y estos programas, salvo en la región de Biobío, son autorizados cada 4 o 6 meses, dado que son programas de emergencia, ¿sí? Pero, como les decía, existe una alta tasa de dependencia y también un condicionante importante que tiene que ver con, en el caso de las municipalidades, cuando ellos lo ejecutan, con la disposición a generar rotación también de las personas. Y son personas que generalmente, como les decía, son mujeres en términos mayoritarios, pero a su vez también se centran entre los 40 y los 60 años de edad mayoritariamente. Tenemos algunas personas que sobrepasan las edades de jubilar, que llevan demasiado tiempo, y es por eso que en regiones en donde el programa está mucho más presente, que como es en el caso de la región del Biobío, se han implementado planes especiales de egreso que entreguen incentivos para que la gente se retire de estos programas, beneficios de naturaleza ya sea previsional o indemnizatorio, pero que como contrapartida, una vez que se retiran, esos cupos o esos puestos de trabajo se van extinguiendo. Dentro de la, no se ve, ahí ustedes lo podrán después revisar la presentación que tienen cada uno de ustedes. Dentro de la citación se hacía alusión a qué empresas o qué organismos ejecutan estos programas. Ahí yo les entrego una descripción bien detallada por región de cada una de las corporaciones o municipios en los cuales actúan como corporación, donde hay más ejecutores en la región del Biobío, que es donde más tenemos presencia, son 13.000 trabajadores y trabajadoras que están presentes aquí. Lo sigue la región de Valparaíso con cerca de 4.000 personas, incluyendo Rapa Nui, en donde ahí el componente de emergencia está mucho más presente, puesto que se comenzó la ejecución de este programa a raíz de el cierre de la isla producto de la pandemia y por ende la extinción de todas las actividades turísticas, y hoy día tenemos autorizado hasta el mes de diciembre su ejecución, ¿sí? Pero es como les decía, una mixtura. Quienes más concentran trabajadores y trabajadores son justamente estos organismos privados, y en algunos casos, como en el caso de la región de Coquimbo, en donde exclusivamente están las municipalidades. ¿Cuál es el problema de las municipalidades? Al contratarlos ellos directamente, es por eso que tenemos un menor número de personas, es que se genera un sistema de contratación paralelo a las plantas municipales, en condiciones laborales distintas a las que están obviamente los funcionarios de la municipalidad. Por ende, en términos de la administración es mucho más compleja. Eso es en cuanto al programa de inversión en la comunidad, que es lo que tradicionalmente se conoce como proempleo, que son los puestos de trabajo de emergencia. Una segunda línea de trabajo e implementación de programática tiene que ver con la línea de fomento de la empleabilidad, que tiene que ver no solamente con promover el empleo formal, sino que promoverlo a través de la entrega de herramientas, habilidades y competencias que le permitan a las personas la inserción y la movilidad dentro del mercado laboral. Y esto se hace a través de la capacitación y teniendo como requisito sine qua non el que sean personas que están desempleadas y a su vez en situación de vulnerabilidad. Y en estos programas, o en la mayoría de estos programas, es donde se genera un vínculo mayor
con el Ministerio de Desarrollo Social. Gran parte de estos programas, particularmente lo vamos a ver el Profocap o el programa Apoyo al Empleo, como también en el caso del programa de servicios sociales, hasta hace algún tiempo eran ejecutados con recursos que provenían del Ministerio de Desarrollo Social. Hoy día son recursos que se incorporan vía ley de presupuesto a la Subsecretaría del Trabajo, pero que por glosa presupuestaria debemos garantizar o asegurar la participación o la cobertura hacia personas que se encuentran o que son pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social, lo que se conoce como ex Chile Solidario, que son las personas que están en la situación mayor de vulnerabilidad. Como les decía, el primero de estos programas es el programa Apoyo al Empleo, la ley 20.595 y Sistema de Chile Solidario. Este es un programa que lo ejecuta la Corporación Nacional Forestal, la CONAF, con recursos que les transferimos anualmente. Abarca una población de 1.100 personas y lo que busca es formar en oficios, particularmente asociados a la actividad agroforestal, viverista, brigadista, guardaparque, para que estos después puedan insertarse en el mercado laboral. No necesariamente en la Corporación Nacional Forestal. Y esto, ¿cómo opera? Las personas son contratadas por la CONAF por media jornada, con el proporcional al ingreso mínimo o por medio ingreso mínimo, durante 4 meses, que es el periodo en el cual las personas reciben la capacitación y la formación en estos empleos y oficios. Una vez que egresan y que realizan la práctica laboral que es conseguida o que es gestionada por la propia CONAF. Y después de eso son 2 meses en los cuales las personas ya están insertas laboralmente, y en donde se hace un seguimiento a esa inserción laboral. Es decir, aquí hay una actividad de capacitación y por otro lado una acción de intermediación laboral a fin, como les decía, de poder permitirle el acceso de las personas al mercado laboral. El 50% de estas 1.100 personas, es decir, 550 personas, o al menos el 50% de estas 1.100 personas, tienen que pertenecer al subsistema de seguridad y oportunidades, para lo cual nosotros tenemos como Subsecretaría del Trabajo y como Programa Proempleo, tenemos que rendir, no en términos financieros, pero sí en términos de gestión al Ministerio de Desarrollo Social que esto se esté cumpliendo, y a su vez también rendir o dar cuenta de aquello, de esta glosa presupuestaria, a la comisión mixta de presupuesto de este Congreso Nacional. Y previamente a la ejecución de este programa tenemos que firmar un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social que posibilite la ejecución de este programa. Ahí ustedes tienen la distribución que se ha hecho para el año 2022. Este programa está recién comenzando, están en el proceso de reclutamiento y selección de las personas por parte de la CONAF. Está presente en 10 regiones del país y, como les decía, con un universo de 1.100 personas, la única región que tiene mayor cantidad de personas es la región de la Araucanía. Director. Perdón. Sí, si pudiera ir redondeando, sí. Para pasar a las consultas. Sí. Solamente hacer mención, un segundo programa es el de artesanos y artesanas tradicionales de zonas rurales, que este es un programa que ejecuta la Fundación de Artesanías de Chile, que tiende a entregar herramientas para mejorar la calidad de la confección de la producción de sus artesanías y también de su comercialización. Son 200 artesanos y artesanas a lo largo del país. Estamos presentes en 11 regiones del país, y también esto es un programa que le entrega cierto seguimiento a las personas que participan. Ahí ustedes tienen un detalle, son en zonas muy apartadas, muy rurales, y por ende tienen que ser, y esto lo selecciona perdón, la Fundación de Artesanías de Chile
que depende de la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República. Y por último, el programa de servicios sociales, que ahí se opera a través de licitaciones o concursos públicos que realizamos como Proempleo, en donde ONG y fundaciones sin fines de lucro postulan con proyectos también de capacitación e intermediación laboral. Son 1.740 personas anualmente quienes participan en este programa con un presupuesto que bordea los 3.700 millones de pesos. Son 10 meses en los cuales las personas están realizando la capacitación, la práctica laboral, y después estas propias fundaciones realizan la colocación en puestos de trabajo y después hacen un acompañamiento psicosocial post-inserción laboral. En este caso, el 20% de las personas tienen que pertenecer al subsistema de seguridad y oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí ustedes también en su presentación tienen los distintos ejecutores que participaron y se adjudicaron proyectos para el año 2022. Ya estos proyectos están terminando su fase de capacitación durante este año y, como les decía, hemos abarcado durante el presente año las 1.740 personas efectivas capacitándose. Eso, presidente. Quiero agradecer a nombre de la comisión la exposición de el director nacional del programa Proempleo, señor Cristian Rojas, y quisiera abrir una ronda de preguntas, consultas, opiniones de las diputadas y diputados de la comisión. Se ofrece la palabra. ¿Sí? Clara, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, y a usted por aceptar esta. La verdad que yo solicité como diputada que pudiera ser invitado, debido a como se ha podido ver aquí en esta exposición. Yo soy diputada del Distrito 21 de la región del Biobío, donde está incluido Lota y Arauco 7, y también las 14 comunas de la provincia de Biobío, donde hay estos empleos. La verdad es que la mayor cantidad de empleo están en Lota, en Arauco, Curanilahue, donde llegan casi más de los 2.000, 3.000 trabajadores. Tanto en mi candidatura como en el ejercicio de los 7 meses de diputada, he tenido muchas reuniones con ellos. Entonces la gente dice, este es un programa que ya ellos conocen, que este programa es porque no hay otras fuentes de trabajo, pero no se vislumbra que prontamente eso se solucione, sino más bien que vislumbramos que parece que vamos a ir a la baja. Entonces ahí han surgido muchas inquietudes referente a cómo se maneja, porque hemos podido ver, y aquí esto, lo que nosotros vimos se refleja también en este informe, que hay municipios y ONG o fundaciones que están a cargo y hay mucho desequilibrio. Entonces eso es lo que quisiéramos saber, por qué razón hay esos, algunas ONG tienen muchos trabajadores del proempleo y otras tienen poco. Hay algunas en que los municipios han asumido y hay unos 2 o 3 que los asume una ONG. Entonces a mí me surge la pregunta, ¿y por qué esos 2 y 3? ¿Cuál es la razón que una ONG tenga que asumir, si tal vez sería mejor? Porque al ser recursos públicos, es mejor que sea manejado por un ente público, como es la administración de los municipios. Son muchas inquietudes. Entonces, como lo vemos, como he estado manejando, creemos que se debería dar otro enfoque de administración, porque se van muchos recursos hacia los gestores, que son en realidad los administradores. Y también hemos podido ver que
nos han reclamado los que usan este Proempleo, que evidentemente ellos están conscientes que algunas ONG son muy buenas, le dan los materiales de trabajo, pero hay otras que los contratan y creo que no hay una rendición de cuentas muy rígida, porque se entiende que si alguien contrata a alguien para trabajar, le tiene que dar las herramientas. Entonces sucede que los contratan, pero no le dan las herramientas. Ejemplo, se contrata a 5 personas para ir a limpiar una plaza. Sucede que no le han dado herramientas más que para que trabaje uno. Entonces los otros 4 están mirando cómo el otro trabaja. Entonces la comunidad los ve mal, y no es porque ellos no querían trabajar, sino porque no se les dan las herramientas, porque si van a limpiar una plaza necesitan guantes, necesitan una escoba o necesitan algo para trabajar, y si no lo tienen se tienen que estar testando. Entonces ellos dicen, nosotros necesitamos ese trabajo, pero queremos que se nos dignifique por el trabajo y no se nos vea que somos una carga y unos parásitos que estamos viviendo del Estado, cuando no sé. Entonces ese Proempleo también tendría que ver que al trabajador se le proporcione las herramientas para que hagan el trabajo para el cual supuestamente se contrató por esa ONG o por el municipio. Es una de las cosas. Entonces yo quería preguntarle ya algo, me preparé, sobre la transferencia directa de recursos. ¿Cuál es el criterio que tienen para poder determinar los recursos que transfieren a las o a la administración directa de las municipales, que trabajan ahí los municipios? Y después ejecución de proyectos mediante convenio. Tengo entendido que a fin de año se renuevan los convenios, y si los convenios estos van a seguirse haciendo con la misma términos de referencia o han sido modificados, porque yo creo que deberían ser modificados en base a lo que yo planteo, que debiera haber más recursos para, están ahí establecidos como administrativos, pero donde tenga que en esa administración proporcionarse las herramientas que necesitan esos empleos, dependiendo del empleo al cual se han adscrito. Después, también quisiéramos saber qué ítems cubre, además de los ítems que serían remuneraciones, beneficios sociales y salud, supongo, aunque no por los salarios, más probable que no. Y cuánto ítem hay para esto que les digo yo, para material de trabajo, que tendría que estar incluido en esos montos que se desembolsan. Y si sería posible enfocar más este trabajo bajo la administración de la municipalidad, o es absolutamente necesario continuar aún con las fundaciones y las ONG, porque veo que hay una gran dispersión de recursos que se va a estas organizaciones ONG, las que no siempre están con acción social, sino que están con intereses de grupo. No voy a nombrar las ONG, pero eso es lo que he podido ver. Y agradecer la presentación, porque me dio muchas luces saber que en mi región, que es la región del Biobío, es donde está la mayor cantidad de empleo. Y otra duda que me entró es que en algunas regiones opera un monto otorgado por el presupuesto nacional y otro por el presupuesto regional. ¿Cuál es la razón que Biobío no aporte como GORE? Y eso es mi pregunta. Y si hay solución, porque yo creo que debería aportar. Gracias a la diputada Clara Zagardia por su exposición, consultas y preguntas. Solicitó la palabra el diputado Francisco Undurraga y la diputada Viviana Delgado, que se encuentran de manera telemática. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar al expositor, agradecerle por su completísima exposición
Tengo dos comentarios, una pregunta y un comentario. Lo primero es que, de acuerdo a las cifras que usted entrega, en términos de la inversión, sumando, digamos, el aporte central más el aporte regional, da un promedio a las 21.000 y tantas personas de 5 millones de pesos aproximadamente por persona, si uno fuera lineal en esto, digamos, dividir los 108.000 y tantos millones de pesos por las 21.000 y tantas personas nos da 5 millones de fracción. ¿Cuántos de esos 5 millones de pesos llegan efectivamente a las personas? Y lo segundo, entendiendo, digamos, que este es un plan dirigido fundamentalmente a gente que hoy día está cesante, y desde luego espero que no queramos repetir la experiencia del PEM y el POG, porque además fue una época muy dura para el país en términos económicos, sobre todo en la década de los 80. Me preocupa que no haya incentivo, a lo mejor en otro programa y no en este. No veo incentivo, digamos, a la contratación o a la empleabilidad del mundo de la discapacidad. Nosotros estamos muy empeñados, digamos, como Estado, a través de una ley de inclusión laboral al mundo de la discapacidad, y sería bueno que a lo mejor nos cuente posteriormente o nos mande un informe dónde se está incentivando la misma, digamos, en esta crisis que estamos viviendo, que no solamente es dura, digamos, para las personas que no tienen discapacidad, sino también para aquellas personas que estuvieron trabajando, que si bien es cierto son pocas personas, lamentablemente, pero sería importante saber cuál es la posición de ustedes como gobierno. Gracias, presidente. Gracias al diputado Undurraga. Diputada Delgado. Saludar a los expositores y a todos, y mi pregunta iba exactamente por lo mismo que el diputado Undurraga. Quería saber si el programa reconoce también a las personas con discapacidad para dar empleo, porque este no es un problema de algunos solamente, es de todos. Entonces tenía esa duda y quería preguntarla. Gracias, presidente. Gracias a la diputada Delgado. ¿Se ofrece la palabra alguien más? ¿No? Director, tiene la palabra para poder responder. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Voy a empezar a contestar o a dar respuesta a las distintas consultas e inquietudes que se han venido, que han planteado tanto la diputada Zagardia, el diputado Undurraga y la diputada Delgado. En términos de lo que plantea usted, diputada Zagardia, efectivamente aquí hay una coexistencia de ejecutores públicos y privados, ¿verdad? Cuando hablamos de ejecutores públicos hablamos de municipalidades. A las municipalidades son las y a los ejecutores privados también son las propias delegaciones presidenciales regionales las que establecen convenios con ellos. Nosotros hacemos la transferencia de recursos a las delegaciones presidenciales regionales, y ellas son las que asumen la responsabilidad administrativa final en la ejecución. Ahora, la distribución en términos de quienes ejecutan y quienes no ejecutan en cada uno de los lugares o de las comunas tiene que ver con distintos factores. En primer lugar, la existencia o no existencia en esas zonas de ONGs, corporaciones de ejecutores privados que puedan efectivamente hacerse cargo de lo que significa administrar y gestionar 500 personas. Si esto es como tener una suerte de empresa, son 500 trabajadores y trabajadoras que uno tiene bajo su alero, porque además no solamente son con los mismos tipos de contratos, sino que también con las mismas exigencias que realiza la autoridad fiscalizadora del Estado, que es la Dirección del Trabajo, para todos los efectos, por estar sustentado en el código en el Código del Trabajo. También tiene que ver con requerimientos o solicitudes que hacen los propios municipios a las delegaciones presidenciales regionales.
a fin de poder ir estableciendo esta distribución. Ahora, en ambos casos nos topamos con pros y con contras, porque efectivamente uno pudiese tender a pensar que lo natural, si se trata de recursos públicos, es que sean organismos públicos los que ejecutan estos recursos. Sin embargo, también hemos visto que algo lo mencionaba durante la presentación, que en los municipios también la coexistencia de trabajadores municipales y trabajadores, en este caso de proempleo, con condiciones y regímenes contractuales distintos, genera ciertas complejidades de ambiente laboral, complejidades de administración. Esto no está al revés de las personas que están contratadas por las municipalidades, su administración no está arraigado en los departamentos o en las áreas de recursos humanos o de personas, sino que generalmente en las áreas sociales, en donde hay no hay quizás no están todas los intereses puestos en los temas más de naturaleza administrativa. Los procesos administrativos al interior de las municipalidades son más lentos. Hemos tenido de hecho muchos reclamos durante el último tiempo de retrasos en el pago de las remuneraciones a los trabajadores y trabajadoras, producto de los propios procesos administrativos municipales. Como contrapartida, los ejecutores privados también tienen harto problema, entre otros los que menciona usted, ¿no es cierto? Ahora, siempre esto es posible revisarlo y estamos en permanente revisión con las distintas delegaciones presidenciales. Nosotros a las delegaciones presidenciales regionales también les transferimos recursos para que se contraten equipos técnicos y profesionales para la ejecución del programa, para que no tengan que absorber esta ejecución como una carga administrativa mayor. Como usted dice, se terminan los convenios o los contratos ahora el 31 de diciembre, razón por la cual durante el mes de noviembre se inician todo el proceso concursal público para que tanto las municipalidades presenten sus requerimientos como también los organismos privados presenten sus proyectos para el año 2023. Son concursos públicos y no licitaciones. A mí me encantaría que fueran licitaciones y hacerlo a través del sistema de compras públicas que cuenta el Estado. No obstante, la propia dinámica presupuestaria de ejecución del presupuesto impide eso, porque como tenemos que tener contratado a la gente el 1 de enero, los recursos se activan, bueno, el 2, digamos, los recursos para el presupuesto del año, en este caso 2023, se activan el primer día hábil de enero. Nosotros ya tenemos que tener transferidos o firmados los convenios con las propias delegaciones, entonces por eso hacemos estos concursos públicos. En particular, para este nuevo proceso concursal que se está iniciando ahora durante el mes de noviembre, hemos querido incorporar algunos elementos que no sé si serán muy novedosos, pero para efectos de la gestión del programa me resultan interesantes en aras a la transparencia, a la pulcritud y a la probidad. Primero, el limitar o colocar límites de cantidad de trabajadores por cada organismo ejecutor. Tener 2.500 trabajadores, como pasa en algunos casos, requiere de un soporte administrativo no menor. Por eso les decía que esto es como tener una empresa de 2.500 trabajadores, por todas las dinámicas que existen, por los pagos mensuales que es necesario hacer, ¿no es cierto? En fin, por ende creemos que es importante que organismos que no están creados, como son las ONG o las fundaciones, para administrar grandes cantidades de personal, puedan entregar las garantías tanto a quienes somos responsables de los recursos públicos como a quienes son los trabajadores y trabajadoras de una buena gestión. Y eso creemos también que se logra
con la existencia de estos límites. Segundo, en el caso particular de Biobío, que es donde lo vamos a implementar como experiencia piloto, en la actualidad ya se está ejecutando un proceso de evaluación de los ejecutores, tanto por parte de los trabajadores y trabajadoras como por parte de los organismos, de las organizaciones sindicales, a fin de que eso, al momento de otorgarles el puntaje a los proyectos y a las experiencias de cada uno de ellos, también se premie o se castigue al buen o mal ejecutor, que también incentive al ingreso de nuevos ejecutores para que no se perpetúen en esto y no se generen malas prácticas o eventualmente puedan dar pie a la existencia de zonas grises o de ciertos cuestionamientos. Entonces eso se está realizando hoy día, en la actualidad, digamos. Estamos aumentando la cantidad de recursos destinados a herramientas, implementos y vestimenta de trabajo. Hoy día, junto con los recursos que van para el trabajador, llámese remuneración, leyes sociales, seguros, etcétera, se destinan 18.300 pesos para gastos de administración y de herramientas e implementos de trabajo. 18.300 pesos, entre los cuales al menos el 25% de esos 18.300 pesos tienen que ir destinados a implementos de trabajo. Eso da alrededor como de 3.000 pesos. Ustedes comprenderán que 3.000 pesos mensuales para una persona que está, por ejemplo, trabajando a la intemperie resulta no solamente insuficiente, sino que casi irrisorio. Me ha tocado ver, conversar con trabajadores que les pasan artículos que no guardan ninguna relación con la naturaleza del trabajo que estamos haciendo, que están desarrollando. Entonces estamos generando un salto cuantitativo en materia de recursos que están orientados a los implementos de trabajo, a que puedan, estamos buscando la manera legal de poder también permitir que se compren maquinarias, no hablo de grandes maquinarias, sino que, por ejemplo, en talleres de costura y cosas así que tienen, que puedan comprar máquinas de coser. Hoy día no está permitido porque se considera bienes de inversión, ¿no es cierto? Y eso hace que se capitalice la ONG o la fundación, y eso no es posible. Entonces estamos viendo la manera de, y además diferenciar estos gastos de administración, que finalmente son los gastos que van para los organismos ejecutores, diferenciarlo por la naturaleza del empleo. Administrar y las herramientas de trabajo para un empleo que sea, por ejemplo, se realiza en la intemperie o en zona al aire libre o que requiere esfuerzo físico, es muy distinto a administrar a aquellos que, por ejemplo, una municipalidad tiene trabajando en una repartición municipal. A las municipalidades también le llegan estos 18.300 pesos. Entonces, la lógica es que los trabajos administrativos también se exprese eso en gastos de administración más acotados, porque efectivamente son espacios más reducidos. Y ahí contesto a una de las consultas o inquietudes del diputado Undurraga en términos de cuánto llega a los trabajadores. A los trabajadores está contemplado su remuneración, que está indexada al salario mínimo, es decir, quienes trabajan a jornada completa reciben hoy día los 400.000 pesos brutos, de donde se sacan obviamente las cotizaciones, más todo lo que tiene que ver con los aportes patronales al seguro de accidente del trabajo, hoy día el seguro COVID, etcétera, etcétera. Y esos son los recursos que hoy día llegan al trabajador, a la trabajadora. Lo único que no llega son estos 18.300 pesos que están diferenciados
del monto de las remuneraciones, ¿no es cierto? Y de los componentes de naturaleza social y previsional. Y finalmente, en cuanto a los temas de discapacidad, este es un programa que por lo menos siento la satisfacción de poder transmitirle que existe un porcentaje importante dentro del universo de personas que trabaja con nosotros que presenta algún nivel y tipo de discapacidad, que no genera barreras de acceso o de ingreso a nuestro programa. Es más, están todas las instrucciones también para entregar todas las facilidades para que ello sí sea, superando con creces el porcentaje, no tengo idea la cifra exacta, pero superando con creces los estándares que establece la propia legislación. De hecho, hay regiones como en la región del Biobío que existen organizaciones sindicales de personas con discapacidad o en situación de discapacidad, los cuales generan demandas particulares también para aquello. Dentro de las bases de concurso para el próximo año, estamos incorporando, así como establecemos cuestiones asociadas a la equidad de género, a la perspectiva de género, también estamos incorporando aspectos asociados a facilitar el desplazamiento, movilidad y desempeño en general de las personas con discapacidad. Tenemos ejecutores que sus oficinas están puestas en un tercer piso, en un edificio sin, por ejemplo, sin ascensores, y tienen que ir a firmar todos los meses su liquidación de sueldo. Eso no puede ser. Y nosotros tenemos que ser capaces de colocar las condiciones para que ello así ocurra. Vicedirector, me solicitó la palabra la diputada María Candelaria. Prenda su micrófono para que la puedan escuchar. Ya. Muy buenas tardes, director. Buenas tardes a todos y a todas. Muy buena su exposición. Yo quiero llevarlo a lo que fue en esos años, en el 2019, un documento que se firmó con respecto a cuando las personas dejan de trabajar en el ámbito, digamos, de los proempleos. Yo quisiera saber si ustedes tienen algún informe del resultado de ese acuerdo, en la cantidad de personas que se acogieron y montos destinados a esos acuerdos, pero además si ustedes tienen una proyección de personas por año que se acogerían al retiro de los programas de proempleo, porque yo soy de la 8ª región, del distrito 20, que tiene que ver con Concepción, con Coronel, donde está, dice que está la mayor cantidad de proempleo, y de eso yo tengo conocimiento porque cerca de donde yo vivo, en una población, hay una sede donde por lo menos hay 3 personas que trabajan como proempleo. Ahora, yo entiendo las necesidades de cada una de las personas que están ahí, pero tampoco no entiendo que de repente se vaya a estar todo un día sin hacer nada. Entonces yo creo que también hay que evaluar de qué otra manera pueden prestar un servicio a la comunidad. No sé, pensando en lo que es mi población donde yo vivo, hay un cerco, hay un Cefam, ¿ya? Entonces, donde yo vivo hay muchas personas de la tercera edad, como a lo mejor esas personas que están trabajando pueden ser parte de una red para que vayan con su carnecito, les vayan a buscar los medicamentos, porque ahí hay adultos mayores que tienen discapacidad, que tienen cualquier otro problema y que no pueden salir de su casa. Entonces yo creo que hay que buscar también alternativas de cómo tú le puedes dar a esa gente otra función que no sea estar barriendo una sede social, una iglesia evangélica, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta, bueno, los dos que te dije, y el otro cuando tú dices de que ahí habría un aumento de recursos para las vestimentas, que tú hablas de 18.300, pero ¿cuál sería el aumento que se le podría, o no hay aumento en esa función para que las personas que puedan trabajar en los proempleos, básicamente los que trabajan en la calle, tengan los elementos correspondientes a, digamos, de acuerdo a la estación
que nosotros tenemos. Es decir, en invierno, usted sabe que en el Biobío son una semana completita las que llueve y no se para, no es lo mismo que Santiago u otra comuna. Entonces, en base a eso, ¿cuál sería, si es que ustedes están implementando el aumento de esos recursos para la vestimenta o los elementos, digamos, de trabajo? Eso sería. Ok. Entonces, director, tiene la palabra. Ojalá sea lo más conciso posible. Y luego vamos a acordar la tabla para la próxima sesión. ¿Ok? Gracias. Por su intermedio, presidente, efectivamente el año 2019 se firmó un acuerdo entre las entonces autoridades del Ministerio del Trabajo y la Subsecretaría del Trabajo y las organizaciones sindicales de la región del Biobío y Ñuble, cuando todavía eran una sola región, que significaba que las personas que cumplieran con ciertos requisitos, fundamentalmente en términos de edad y de permanencia, de años de permanencia, pudiesen egresar de este programa con dos tipos de beneficios. Uno, quienes se retiraran voluntariamente accedían a una suerte de incentivo al retiro, que era el equivalente a un máximo de 6 remuneraciones, a un bono correspondiente a eso, y también como un segundo tipo de beneficio, un bono de complemento a la pensión que hacía que llevara la suma de todas las pensiones que recibía la persona, se le complementara, se le entregara un bono que le permitiese llegar al sueldo mínimo, ¿sí? Ese programa ese plan se ejecutó en el 2019. Posteriormente se aprobó el año pasado en el marco de la ley de reajuste del sector público para ejecutarlo este año. De hecho, a fin de mes pagamos los primeros beneficios correspondientes a este año. En el año 2019, que se implementó el 2020, fueron 1.726 personas las que se acogieron al plan de egreso, de las cuales 1.600 personas, perdón, le estaba dando solamente unos, fueron 2.059 personas, de las cuales 1.911 se acogieron al bono de complemento de pensión. Esas personas tienen que tener la edad de jubilar y tener una cierta cantidad de años de permanencia, y tienen que estar pensionados. Fueron 1.911 personas y 148 personas que se acogieron al incentivo al retiro. Eso tiene el costo para el incentivo al retiro, que es una sola vez, se paga una sola vez, fueron 266 millones de pesos, y el costo mensual del bono de complemento que se paga a través del Instituto de Previsión Social, ¿no es cierto?, que eso se paga todos los meses, es de 403.000 pesos, 403.000 millones al mes. 403 millones al mes. 403 millones al mes. Que en comparación, si nosotros calculamos las 1.911 personas, lo que reciben hoy día como bono versus lo que recibían como remuneración, esto significa un ahorro para el Estado en términos del costo de 496 millones de pesos mensuales. ¿Por qué? Porque persona que egresa, cupo que se extingue. Hoy día, en el año 2022, se le está concediendo el beneficio a 945 personas más. Los montos que hemos estimado, que lo que tenemos calculado hasta la fecha, giran en torno a los 200 millones de pesos mensualmente que vamos a tener que pagar producto del bono de complemento de pensión. Ese monto debiese ir tendiendo a la baja, igual que el otro. ¿Por qué? Porque son personas que como son básicamente mujeres, son personas que todavía no tienen los 65 años, son personas que por ende todavía no pueden postular a la pensión garantizada universal.
en el momento en que postulen a la pensión garantizada universal, el bono de complemento baja inmediatamente porque se suma a las pensiones recibidas por las personas estos 190 y tantos mil pesos que es la pensión garantizada universal. Estamos iniciando las conversaciones con el Ministerio de Hacienda a fin de ver si es que va a existir un nuevo plan de egreso. ¿En qué momento debiese incorporarse? Porque esto está regulado por ley, al igual que el año pasado, dentro de lo que es la ley de reajuste del sector público, que se incorporan 2 artículos que rigen esto. En cuanto a las plazas de empleo, efectivamente estamos revisando dónde se está desempeñando las personas, porque como usted dice, esto es algo histórico que se repite y que se vio agravado con la pandemia, porque como se cerraron muchos puestos de trabajo, la gente al final, como dice usted, hay 5 personas en una sede, o están en la casa, ¿no es cierto? Entonces estamos revisando y a efecto de efectivamente poder aprovechar no solamente las sedes sociales o las plazas o los lugares públicos, sino que también cuestiones como otros servicios de salud, en fin. Y finalmente... Sí, claro, residencia de adultos mayores. Ahí estamos trabajando sobre todo en el área de Talcahuano, Penco, estamos trabajando formando a gente para cuidado de adultos mayores. Entonces, para que ellos también después puedan seguirse desempeñando como eso. Y en torno al monto de lo que vamos a incrementar, estos 18.300 pesos, tendrá que ir siendo paulatino, pero este primer año pretendemos llegar en torno a los 21.500, 22.000 pesos por trabajador y trabajadora. Muchas gracias. Bueno, a nombre de la comisión quiero agradecer a don Cristian Rojas, director nacional del programa Pro Empleo del Ministerio del Trabajo. Director, gracias a usted. Entiendo que la exposición, para que se la pudiera enviar también a los correos de los diputados y diputadas de la comisión, y cualquier otra duda o consulta se la podamos hacer llegar por correo electrónico. Muchas gracias. ¿Ya? Adelante. Como no está la presidenta, pero está pendiente la participación de la nueva directora del Senadis, que ya debiera estar en funciones la próxima semana, quisiera que podamos tomar el acuerdo de invitarla a ella. No obstante, la presidenta tiene la facultad de poder proponernos también una tabla, ¿ya? Pero quisiera dejar al menos ese acuerdo tomado, al menos para el funcionamiento de la comisión de la próxima semana. No sé si les parece. ¿Sí? Ok, acordado. ¿Ya? Por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta.